Bueno, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, hola Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos, acá andamos. Llegamos a nuestra última clase del seminario, la clase número 7. Eh, Hemos llegado. hemos llegado, ha sido un recorrido también ahí como minuto a minuto con estos temas que fuimos planteando y bueno, también de alguna manera nos eh, fuimos descubriendo, ¿no? Sorprendiéndonos, trabajando sobre diferentes relaciones, atravesado también por la coyuntura, por supuesto, la situación de Colombia también nos atravesó mucho, y bueno, todo lo que Ujú. viene pasando en América Latina. También tuvimos la pérdida del Ciudad Argumedo en el camino, vemos como han pasado muchas cosas, y bueno, son parte también del camino de reflexión que venimos planteando. Así que en esta ocasión yo diría estamos ante la clase la más actual, la más cercana, la más cercana, por lo tanto podríamos decir la más sencilla para pensarlo, pero al mismo tiempo la más compleja, porque también, bueno, digamos, aquí quedaremos presos de nuestras palabras en lo que aventuremos en esta descripción. Eh, pero bueno, de alguna manera este recorrido que venimos haciendo en el último encuentro abría la puerta a pensar la situación de América Latina a partir del neoliberalismo y su consolidación. Y bueno, ahí empezamos a ver también las respuestas de parte de diferentes proyectos políticos que vienen a poner otra lógica de construcción regional, política y social, pero que se encuentran enmarcados dentro de ese neoliberalismo. Y bueno, ahí tuvimos un desarrollo, me parece muy importante el libro tuyo, Carlos, para pensar esta dicotomía entre gobiernos de los pueblos o neoliberalismo, es decir, cómo se piensa Ujú. esa relación entre Estado y neoliberalismo. eh, y, en el, y, digamos, a lo largo de esos procesos, que también hoy podemos meternos también a caracterizar de alguna manera un poco más profunda con respecto a noticias falsas, lawfare, digamos, como todos estos procesos de persecución, se le suma el fenómeno de la pandemia que vuelve también a poner en tensión absolutamente todo y bueno, y a poner también sobre la mesa el rol del Estado nuevamente, ¿no? Digamos, como podríamos decir, la discusión que ha atravesado estos 7 encuentros ha sido justamente la caracterización y de alguna manera la descripción de ese rol del Estado, ¿no? ¿Cómo podríamos pensarlo? O en esta coyuntura de 2021, que, bueno, que nos desafía a repensar también cuáles van a ser las estrategias de lucha hacia adelante. Así que, si te parece, retomamos un poco este proceso, digamos, un poquito antes de la pandemia y un poquito después de la pandemia, si hay pospandemia, pero si te parece podemos empezar a pensar un poco estas discusiones. Sí, claro. Como muy bien señalas vos, Pablo, el tema hemos recorrido en estas clases siempre bueno, el rol del Estado en relación a la sociedad, en esa dialéctica Estado-sociedad, ¿no? Y sí, digamos, un poquito antes de la pandemia, digamos, eh, 2018, 2019, estábamos en una coyuntura muy, muy particular de nuestra historia latinoamericana reciente, porque recordando un poco lo que charlamos en la clase anterior, ¿no? El periodo 1998-2015, digamos, 2015-2016, esos 15 años fueron años de crisis, primero de la crisis neoliberal de fin de siglo y luego del desarrollo del segundo momento de los gobiernos nacionales. Ahí coincidieron, en una década coincidieron Evo Morales, Dilma, Lula, Chávez, Correa, Mujica.
Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, o sea, una coincidencia única en los últimos 200 años de historia de América Latina. Y este proceso, si bien estaba en una contextualización internacional neoliberal, sí, este proceso transformó o se propuso modificar la lógica neoliberal hacia el interior de los países de América Latina. Y como instrumento clave para eso aparece el Estado. Entonces, uno diría que allí, digamos, en 2010, 2012, 2015, hasta el 2015, hay, en términos generales, después uno podría ver cada país o cada concretamente, específicamente, pero en términos generales hay una recuperación de lo estatal, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de reutilizar al Estado como una herramienta de transformación, de mejora de las condiciones sociales y de recuperación de autonomía, ¿no? De autonomía frente al proceso de la globalización y del neoliberalismo. Entonces ahí vemos ciertas coincidencias entre gobiernos que tienen diferencias entre sí, pero básicamente hay, por ejemplo, podríamos decir, un proceso muy interesante de renacionalización de grandes empresas, tanto de empresas privadas como de empresas que habían sido estatales y se habían privatizado, ¿no? La empresa de cemento en Venezuela, la de siderúrgica en Venezuela también, las aerolíneas en Argentina, la línea de bandera, el gas en Bolivia, para mencionar algunos ejemplos. Eh, Son ejemplos de una nueva confianza en el Estado como Estado empresarial, ¿no? O sea que el Estado podría, como de hecho fue durante mucho tiempo en América Latina, desempeñar el rol que no desempeñan las burguesías locales, ¿no? Son burguesías usualmente muy caras a la especulación más que a la inversión. Entonces hay un proceso muy interesante de renacionalizaciones que tiene apoyo popular. Esto también es un mentiza al discurso neoliberal, ¿no? Ese discurso de los 90 tan entusiasta por las privatizaciones se agota en la crisis del 2000 y en general en los países que he mencionado hay una reestatización de grandes empresas y de los recursos naturales de los países. Ese es un rol del Estado que se recupera fuerte ahí. Otro rol del Estado que se recupera fuerte es el rol de la búsqueda de la inclusión. Entonces, en este periodo 2010, 2012, hay también, además del proceso de nacionalizaciones, un proceso de recuperación del Estado en términos de políticas de equidad social o de inclusión social. Digamos, por ejemplo, la asignación universal por hijo en la Argentina, el programa Bolsa Escuela en Brasil, el programa Jacinto en Bolivia, los programas de las misiones en Venezuela. En general, digamos, hay una refundación de un Estado que busca, a través de asignaciones monetarias con contrapartidas de salud y educación, mejorar las condiciones de aquellos y aquellas que el neoliberalismo había dejado completamente fuera del sistema, no solo del laboral, sino del sistema de consumo, del sistema educativo, del sistema de salud. Entonces, ahí buena parte de la inversión social también se traduce, se destina hacia esto, también con apoyo social, ¿no? Un poco se deja de lado esa lógica que había instalado en los 90 de
enseñar a pescar en vez en vez de entregar el pescado, ¿no? Entonces ya vamos sumando dos recuperaciones estatales. La recuperación del Estado como ayuda social o proceso de mejora social de los daños del neoliberalismo, la recuperación del Estado como en los procesos de nacionalización y estatización de empresas, y hay también otro rol relevante del Estado, que es el Estado como generador de derechos ciudadanos, o sea, un proceso muy interesante de ampliar derechos, ¿no? Que se dan tanto en Argentina como en Uruguay, como en Brasil, como en Venezuela, en Bolivia o cualquiera de los países del segundo modelo nacional y popular. En algunos casos muy profundos, porque están instalados en las reformas constitucionales, como la reforma constitucional venezolana, la reforma constitucional boliviana o la reforma constitucional ecuatoriana, y en otros casos porque sin reformar la Constitución se sancionan leyes, caso Brasil o Argentina o Uruguay, donde aparecen garantizados los derechos a la igualdad de las perspectivas de géneros, los derechos ambientales, los derechos de las personas con diferentes capacidades, o sea, un conjunto de derechos que estaban ausentes de las repúblicas latinoamericanas durante ese periodo, ¿no? Entonces, ese es otro perfil interesante del Estado. Y un cuarto aspecto del Estado es que durante estos gobiernos, en varios de los países, se ha dado una apertura del Estado en las políticas públicas, en donde la gestión de áreas relevantes del Estado queda en manos de movimientos sociales, organizaciones sociales. Esto también es un dato nuevo y muy interesante porque el Estado deja de ser aquel Estado neoliberal repelente a la movilización social para ser un Estado que comparte la definición y la implementación de políticas públicas con organizaciones y movimientos sociales que precisamente surgieron durante el periodo neoliberal, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver si vemos el caso de los distintos movimientos sociales en la Argentina y su relación con áreas completas del Estado, en áreas sociales, en áreas de la economía social y popular, o los movimientos de los sin tierra en Brasil. O bueno, el Frente Amplio de hecho está constituido por diversas organizaciones sociales que formaron parte de la gestión pública durante sus gobiernos. El hecho de las organizaciones sindicales en Bolivia y su participación en el gobierno del MAS. O sea, hay ahí un rol también, ¿no? Del Estado que se abre a un poco a un funcionariado nuevo, ¿no? Que proviene de los movimientos sociales y que no es ese funcionariado tradicional de la política tradicional, aunque esa sigue estando también dentro de los marcos de la gestión estatal. Entonces, ese es un periodo, digamos, resulta ser un periodo muy interesante, el del segundo momento de los gobiernos nacionales populares, por estas cuatro grandes, digamos, cuatro recuperaciones del Estado, diríamos, de la mano izquierda del Estado, ¿no? Del Estado a favor de los pueblos. Su rol estatizador, nacionalizador, su rol de mejora en las condiciones sociales, su rol de apertura hacia las organizaciones sociales y su rol de garantía e instalación de nuevos derechos, ¿no? Todo esto ocurre en un marco, además, en donde hay otro rol, diríamos un quinto rol del Estado, que es un Estado interventor en la economía que garantiza procesos de crecimiento económico, en algunos casos inéditos. Pensemos que Bolivia durante los 14 años de Evo Morales tuvo un crecimiento anual promedio del 6%. Fue el país de América Latina que en promedio más creció, ¿no? Lo mismo pasó con el Brasil de Lula y de Dilma, lo mismo en los dos mandatos de Cristina Kirchner. O sea,
se dio un interesante momento de la historia latinoamericana donde hay crecimiento económico, redistribución de la renta, mejoran las condiciones sociales, mejoran las condiciones laborales y garantía de nuevos derechos para los pueblos. En un Uno podría contexto decir, sí, digo, como en un contexto adverso, porque, digo, como decimos, es en el marco neoliberal, y, digamos, esto sí, pienso, digo, cómo pensar también el rol del Estado en en este segundo momento de gobiernos nacional populares, donde el capital transnacional tiene un peso diferente al que tenía en su momento, ¿no? sí, ni hablar. Pensemos tal cual, Pablo, ahí pones un acento relevante. Esto no ocurre, no ocurre en un contexto internacional favorable, al contrario, ocurre en un contexto internacional de profundización del modelo neoliberal. Pensemos que mientras esto está pasando en América Latina, países como Grecia o Portugal están siendo desguazados por las políticas del Fondo Monetario, la Unión Europea y el Banco Mundial, ¿no? O sea, digamos, era esperable que con otro, esto también a veces los análisis sociohistóricos, eh, cuando hablan de los contextos, ¿no? Que el contexto lo permite, el contexto no lo permite, dejan de lado la cuestión de la conducción política de los procesos estatales, ¿no? El contexto puede ser más o menos favorable. Ahora, si no hay un sujeto social y una conducción política que, como en el caso de América Latina, jueguen a favor de procesos populares y de un uso, de una utilización del Estado para mejorar las condiciones sociales, esto no ocurriría, digamos. O sea, durante este periodo que estamos mencionando, 2000, 2010, 2012, 2015, América Latina tiene un conjunto de gobiernos que son la expresión política de los pueblos y que buscan precisamente no reproducir la lógica neoliberal en un contexto donde el neoliberalismo es la moneda corriente, ¿no? Eso es lo valioso del periodo, u otro de los aspectos valiosos de este periodo. Pero claro, también ahí tenemos que señalar que las derechas empezaron a operar, digamos, empezaron a jugar un rol, habida cuenta, digamos, que con el colapso neoliberal las derechas se quedaron sin discurso económico, porque es muy interesante también cotejar, comparar los discursos económicos de la derecha de los 90 y la carencia de discurso económico de las derechas del 2016, 17, 18. ¿No? O sea, el discurso neoliberal de los 90, que era un discurso triunfalista, positivo, optimista, permeó en las derechas, que tenían esa discursividad, ¿no? Privatización, eh, abrir las fronteras a la inversión externa, bueno, todo el repertorio de las derechas, que cuando vemos el comportamiento de la derecha 2015, 2016, 2017, no las vemos referidos a esos temas. Ya no hablan de grandes procesos de transformación económica, sino que han vuelto a un discurso más vinculado a lo que es la discursividad de la república, las instituciones, la libertad individual. O sea, han vuelto a un discurso institucionalista, si se quiere, ¿no? Muy profundamente liberal, porque las derechas de hoy no tienen propuesta económica, ¿no? No tienen esa propuesta integral que fracasó de un modo tan estrepitoso que nadie hoy la propone en esos términos. Entonces ahí es muy interesante ver cómo de a poco, en pleno momento de auge del modelo nacional popular, la derecha cambia su modalidad de funcionamiento político y empiezan los procesos de lawfare, de guerra jurídica, de noticias falsas, ¿no? Y se empieza a dar un proceso de articulación muy interesante y muy terrible entre los sistemas judiciales, sistema de medios concentrados, ¿no?
y la política empresarial, ¿no? Y esto lo podemos ver ya, los primeros signos los vemos en el 2008. Recordemos en el 2008 la expulsión del poder, el golpe contra Zelaya en Honduras, ¿no? Un golpe pergeñado por los medios, los empresarios y la Corte Suprema de Honduras, o sea, medios, empresas y Poder Judicial, que lograron golpear ese gobierno y sacar a Zelaya del poder. Y eso quedó, digamos, ¿no? Como estrategia. Un poco también ahí hay que revisar la estrategia de los Estados Unidos con el tema del lawfare, de la guerra jurídica, que ya venían desplegando desde hace tiempo. Y hay que decir también que muchos de los jueces de los países de América Latina han desarrollado cursos y se han formado en universidades y en asociaciones norteamericanas que trabajan con el tema del lawfare. El segundo momento lo vamos a ver, el segundo intento exitoso lo vamos a ver con Fernando Lugo, en el Paraguay. Fernando Lugo fue un presidente que fue eyectado del poder en 4 horas. A partir de un conflicto campesino en una hacienda estatal que se le había apropiado un diputado colorado, ¿no? Se generó allí en Caraguatí un conflicto que generó varios muertos entre la policía de la represión y los campesinos, y esto fue tomado como un signo de debilidad de las políticas de Fernando Lugo, que había sido el primer, y de hecho el único hasta hoy, presidente no colorado desde el año 54 hasta la actualidad. Me había asumido con un conjunto de movimientos sociales un típico gobierno post-neoliberal. Ahora, el Congreso y los medios masivos lo destituyeron en 4 horas. No tuvo chances y no pudo intervenir ni siquiera la UNASUR para en ese momento contener esa destitución. Entonces ahí un nuevo espacio de la derecha y su modelo de funcionamiento que ya no puede aspirar a que los militares o las Fuerzas Armadas derroquen gobiernos, pero lo hacen a través de los golpes mediáticos judiciales, ¿no? Esa En el año experiencia, 2000, pienso, sí, perdón que te corte, pero como para no, ir no, mencionando alguna, digamos, como pienso esa experiencia que a nosotros nos resulta por ahí más próxima en el sentido de como comprender de algún modo lo que significa el fenómeno de la proscripción, porque no sé cuánto compartís de esto, pero digamos, el proceso de lawfare es muy parecido a ese proceso de proscripción que sufrió el peronismo. sí, claro, bueno, claro, es una modalidad de proscripción política. Es más sutil, si se quiere, ¿no? Más sutil que un tanque de guerra, Sí, obviamente sí. puesto en la casa Adaptada de también a los gobierno. tiempos de que, bueno, no podría ahora impedirse nombrar la palabra Lugo, digo, imagino en las redes sociales Claro, y demás, pero claro. Pero claro, de hecho, no, totalmente de acuerdo, sí, es una modalidad de proscripción política. Eso lo vamos a ver claramente en el golpe mediático judicial contra Dilma, ¿no? Contra Dilma Rousseff, porque, digamos, entre medio de eso hay un proceso muy interesante también que hay que señalar con respecto a esta disputa por el rol del Estado, que es el triunfo de Macri en el 2015. ¿No? El triunfo de Macri en el 2015 es desgraciadamente muy importante en esta coyuntura de disputa neoliberal o nacional popular, porque el triunfo de Macri es la primera de las elecciones donde gana la derecha con el voto en un clima social generado por las fake news, ¿no? Por las noticias falsas y los operadores judiciales. Recordemos que en ese contexto, la elección se hace en un contexto en donde todos los medios masivos llevaron adelante lo que ellos mismos denominaron periodismo de guerra, ¿no? Y el Poder Judicial llevaba adelante un proceso de enjuiciamiento tras otro a todos los posibles candidatos o candidatas en la elección. De modo tal que
las elecciones fueron libres y transparentes, pero el proceso social previo fue absolutamente teñido de, nuevamente, lawfare y fake news. Eso le permitió a Macri ganar. Y el triunfo de Macri trastocó el contexto político de América Latina, porque entonces ahí las derechas desembosadamente buscaron reproducir esa lógica, ¿no? En el caso del Brasil lo hicieron con Dilma. Dilma también fue expulsada por un golpe mediático, judicial y del Congreso. Recordemos que Dilma Rousseff fue tan fake news la expulsión de Dilma que nunca tuvo causa judicial. No, o sea, fue expulsada del poder, ni siquiera tuvo una causa judicial mientras era tratado el impeachment por el Congreso. Ni antes del impeachment, ni durante el impeachment, ni luego del impeachment hubo ninguna causa judicial. La gente todavía se pregunta en Brasil por qué la derrocaron a Dilma Rousseff. ¿Bajo qué argumento? No hubo ningún argumento. El complemento del derrocamiento de Dilma Rousseff, esa alianza mediático-judicial política, es el encarcelamiento de Lula, porque había que evitar que Lula y el Partido Trabalista se presentaran a elecciones con un candidato potable. Entonces, allí se articula el derrocamiento de Dilma con el encarcelamiento de Lula a través del juez Moro. El juez Moro es un juez formado en las asociaciones de abogados fake news, perdón, lawfare de Estados Unidos. Y entonces la elección de Bolsonaro, ¿no? Se da, el triunfo de Bolsonaro se da con el principal, ahí sí hay un proceso de proscripción, como vos bien señalabas, Pablo. El triunfo de Bolsonaro se da porque está proscripto el que puede ganar, ¿no? O sea, que es Lula da Silva, el que iba a ganar seguro. Entonces, allí un pasito más hacia este estado, este regreso de gobiernos que en el caso de Macri, en el caso de Bolsonaro, lo estamos viendo ahora también en el caso de la calle Pou, otro presidente de derecha que gana en un contexto donde los medios masivos hicieron una campaña feroz por el tema seguridad, ¿no? Que uno se pregunta, ¿qué será el tema de seguridad en Uruguay? ¿Qué pueda estar ocurriendo en Uruguay, que es una sociedad mucho menos agresiva y violenta que el resto de América del Sur? Pero sin embargo, la También campaña se hizo en ese... es interesante cómo ocurre eso, digo, por los lazos entre Argentina y Uruguay, porque la elección de la calle Pou ocurre 3 años después del gobierno de Macri, donde las consecuencias del gobierno neoliberal se veían a las claras, ¿no? Pero bueno, sin Sí, embargo, es cierto, Pablo. Hay ahí como un retraso, ¿no? Porque el tándem potente de este retorno conservador, neoconservador, era Macri-Bolsonaro, ¿no? Macri-Bolsonaro y Colombia. Lo que pasa es que Colombia siempre tiene un gobierno, desgraciadamente, conservador. Pero el tándem era Macri-Bolsonaro, y Uruguay como que entra tardíamente en ese esquema, ¿sí? Eh, por eso estamos en un momento de disputa, porque estos gobiernos, bueno, hay que sumar, antes de completar lo anterior, hay que sumar también a Lenín Moreno en el Ecuador, ¿no? Que hace una voltereta política de 180 grados y queda, digamos, dentro de la dinámica neoliberal, claramente neoliberal. eh, y entonces nos encontramos, y el golpe de Bolivia, ¿no? El golpe de Bolivia es un golpe donde es mezcla, otra vez, las fake news. Hay un proceso muy, muy profundo de los medios cuestionando la legitimidad de las elecciones en Bolivia, legitimidad que no se pudo probar que no fueran legítimas las elecciones ni correctas, más cuestiones de la vida privada de Morales que no eran ciertas, más el rol de las Fuerzas Armadas que le quitaron, que desobedecieron. Fíjate que además las Fuerzas Armadas formaron parte del golpe, pero no formaron parte del proceso represivo.
eso lo hicieron las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas se limitaron a decir que no obedecían las órdenes del presidente, obviamente eso es el paso previo para dejar el poder. Entonces ahí en Bolivia también se da otra vez ese proceso del rol mediático, el rol político judicial y en este caso particular las Fuerzas Armadas. Entonces digamos que hoy estamos, desde el 2016, 2015, el triunfo de Macri, hasta hoy, ¿no? En estos 6 años, aquella suerte de coincidencia nacional popular de la primera década del siglo XXI se ha desarmado. Se ha desarmado por la acción política de las derechas, ¿no? Ya no con el recurso de dictaduras burdas, sino con el recurso de la proscripción mediática y judicial, ¿no? Ahora, eso, ¿qué éxito ha tenido? Ha tenido un éxito relativo, porque en verdad, por eso hablamos de disputa. Está eh, eh, la elección argentina del 2019 otra vez volvió a abrir el camino para retomar el poder por parte, el Estado, no el poder, el Estado por parte de los procesos de los movimientos nacionales populares, como en el caso del Frente de Todos. Ese es un punto. El MAS retornó en Bolivia luego de un año, o sea, en un año sacó más votos el candidato del MAS que lo que había sacado Evo un año atrás, ¿no? Esto es muy positivo también. Bueno, aparentemente se va a presentar Lula en Brasil, todas las encuestas le dan ganador por lejos, veremos qué ocurre. Por desgracia, en los dos países, bueno, no en los dos, en el caso de Ecuador, volvió a triunfar un modelo neoconservador y neoliberal, ¿no? Ahora vamos a decir por qué decimos neoconservador y neoliberal. En el caso ecuatoriano, y bueno, y Venezuela está ahí también dejada de lado por el discurso neoconservador, porque no ha habido modo de desestructurar ese gobierno que cuenta con un gran apoyo popular y un gran apoyo de las Fuerzas Armadas también, ¿no? Entonces, estamos en un contexto de disputa por el rol del Estado, porque depende quién gobierne, en esta dicotomía que tiene hoy América Latina, es, digamos, qué sentido va a tener la acción estatal. Y en esta situación de disputa sobre el sentido de la acción estatal, aparece la pandemia, ¿no? Y entonces, allí, la pandemia lo invade todo. En realidad, hace un año y medio que lo único que estamos hablando es de la pandemia, ¿no? ¿Se puede parar un segundo ahí? Sí, sí. Bien, toda esta caracterización que venís realizando nos lleva a pensar de alguna manera, bueno, el lugar de la democracia, cuáles son las características de nuestras democracias. Se me hace inevitable pensar en el triunfo de Salvador Allende y la posibilidad de esta vía de llegada por la vía democrática, toda la lucha que se da por parte de los organismos de derechos humanos en busca de recuperar la democracia. Y también incluso pensaba en un texto que me parece que también es interesante para sumar a esta clase, que es de Eduardo Rinesi, donde caracteriza un poco el proceso de esta nueva etapa de gobiernos populares como procesos de democratización, ¿sí? De hacer que la democracia viva más en las fuerzas activas, en los pueblos, que en las propias instituciones o en los momentos de legitimación. Digo, de alguna manera podríamos decir que hasta el momento la figura de la democracia ha funcionado como un regulador que permitió, digamos, desarrollarse todo este proceso neoliberal, porque también asistimos a una recuperación de la democracia posterior a los gobiernos autoritarios. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese proceso? Porque justamente acá lo que estamos viendo, bueno, de hecho el caso de Bolivia encendió aún más las alertas, pero ya como vos bien ahí caracterizás, digamos, venimos con un proceso de ataque a la democracia, digamos, donde justamente los gobiernos populares resisten, digamos, tienen que resistir para poder mantener las reglas de juego. Cuando llegan
cuando llegan estos gobiernos neoliberales con sus discursos de odio, tienen presos políticos, hay persecución y demás, pero se enuncian y se presentan como los portadores o los garantes del juego democrático. Eh, ¿Cómo pensás a la democracia en este escenario? ¿Sí? Digamos, ¿es nuestra herramienta? ¿Cuáles son sus limitaciones? Y cómo juega también estos escenarios políticos que se van planteando, ¿no? Pienso también, vos venís mencionando el tema noticias falsas, lawfare, y sumaría también ahí los discursos de odio, ¿no? Digamos, porque también son estos gobiernos que de alguna manera ganaron por las urnas, ganaron en torno a discursos, bueno, a grandes mentiras de campaña. El caso de Macri es más que evidente, ¿no? Prometió pobreza cero, prometió que no iba a meterse con muchísimos derechos con los que se metió, además, pero al mismo tiempo, digamos, fomentando un discurso de odio, de separación, la denominada grieta, digamos, eso me hace pensar mucho en cómo también son los gobiernos populares un poco los que estructuran el mapa político en los países y, digamos, y se abroquela una oposición, un opuesto a, pero digamos, los que realmente tienen un proyecto soberano son los gobiernos populares, digamos. Del otro lado parece haber solamente odio o resistencia, ¿no? ¿Cómo pensás eso? Sí, tal cual. Bueno, ahí son varios aspectos súper interesantes para analizar. Yo creo que hay una primera confusión que hay que trabajar en nuestras naciones de América Latina, que es el término democracia y el término república, ¿no? Nosotros, uno podría decir que una democracia es mucho más que una república, pero en el discurso político los equiparamos, ¿no? Decimos, por ejemplo, que Colombia es una democracia. Bolivia con Evo es una democracia, Venezuela es una democracia, Argentina es una democracia con Macri, ¿no? Y no sé, Ecuador con Lugo, perdón, Ecuador con Correa es una democracia. Pero ahí me parece que hay que distinguir esto que vos señalás, primero. Democracia es modo de vida, no es las instituciones de la República funcionando, ¿no? Entonces, si la democracia es un modo de vida, la ampliación de los espacios de participación y de toma de decisiones de los distintos actores sociales es una condición democrática. Y esto es precisamente lo que no ocurre en las repúblicas de América Latina que eligen el camino de las derechas. Digámoslo, la república como institución, como un conjunto de instituciones, ¿no? Los tres poderes, el Congreso, las libertades individuales y lo demás, diríamos que es como una especie de recipiente, para usar una imagen concreta, ¿no? Que está hecho de goma. Entonces, los gobiernos nacional populares la van ampliando la república, la van ampliando, las instituciones se van engrosando y agrandando, ¿no? Se van rompiendo y creando nuevas instituciones, y entonces van hacia la democracia, de la república hacia la democracia. Eso genera procesos como la ampliación de derechos en la Argentina, en Uruguay, el Frente Amplio, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la república se va abriendo, se va volviendo una república democrática, con las instituciones funcionando, pero de algún modo también rebasadas por la nueva institucionalidad y la participación popular. Veamos el modelo contrario. La República, digamos, caso Colombia o caso el Chile de Piñera o la Argentina de Macri. Allí la República está, sí. Están los tres poderes, funcionan las instituciones de la República, sí, pero en vez de agrandarse ese recipiente, se va achicando. Se va achicando, se va achicando y se va volviendo una república institucionalizada formalmente, con el agrandamiento de algunas áreas, represión, sistema judicial, ¿no? Decisiones del Ejecutivo. Entonces, ¿es la misma república? Sí, es la misma república. Colombia es una república, sí. Y la Argentina, Macri, es una república también. ¿Son democracias? No son democracias. Es más, si la dejamos evolucionar, van a terminar
en una república de élites que formalmente están existiendo, pero en la práctica real, concreta y cotidiana, no funcionan como democracia. Entonces, a mí me parece que este análisis hay que sostenerlo en todos los casos. Se puede, todas podemos ser repúblicas, pero no todas somos democracia. Esa Ha me parece hablado una mucho, distinción. digamos, como hay un concepto de Agamben que ha sido muy utilizado para poder explicar de alguna manera un poco estas características, ¿no? Esta idea del estado de excepción, ¿sí? Digamos, la gran utilización de decretos de necesidad y urgencia, además, digamos, como una especie de autonomización del funcionamiento parlamentario, si se quiere. Eh, y, y también, bueno, retomo, ahora como empezando a linkear un poco con la pandemia y demás, me parece interesante como recuperar la discusión que trae Jorge Alemán en su libro relativo a la pandemia, Pandemonium, porque él dice, bueno, digamos, no podemos utilizar ese término, aplicarlo a esta situación, ¿sí? Digamos, a mí me parece un juego interesante porque, bueno, digamos, apareció como esa primera tentación, bueno, de hecho Agamben fue uno de los que intervino inicialmente en estos debates, y aparecía esta idea, ¿no? De que las medidas sanitarias funcionaban como una nueva o como una consolidación del estado de excepción y, digamos, y a mí me parece muy interesante también el planteo de Alemán con respecto a eso, porque justamente lo que dice es, bueno, son categorías, las categorías analíticas a partir de la pandemia tienen que pensarse antes de poder aplicarse, ¿no? Digamos, como nos encontramos ante una situación totalmente diferente, por lo tanto, digamos, esto que podríamos justificar como estado de excepción, bueno, ante una crisis sanitaria de estas magnitudes, la verdad es que, digamos, tiene más un cariz de cuidado que de represión, si se quiere, digo, como se podrían pensar ahí como ciertas dimensiones, pero no sé si con respecto a esa característica, ¿no? De estas democracias que también, digamos, tienen justamente este juego de discrecionalidad, cuando también un poco, de alguna manera, lo autoritario es el achique del Estado, ¿no? Lo autoritario, el cariz autoritario se da cuando se achica el Estado y de esa forma se rompen las herramientas de integración que significa institucionalmente. Sí, ahí yo concuerdo lo que vos señalás, Pablo. La pandemia trajo al Estado de vuelta, ¿no? ¿En qué sentido? Ha quedado plasmado en la práctica concreta que la única institucionalidad que dio respuesta real a la situación de la pandemia es la institucionalidad estatal. Digamos. Lo único que no se llevó puesto la pandemia, se llevó puesto empresas, se llevó puesto organizaciones internacionales. Bueno, ahora, ¿qué es hacia dónde miraron los pueblos? Miraron hacia el Estado. Y con un aditamento interesante, que es que independientemente del perfil ideológico de los gobiernos, estoy hablando de América Latina, podríamos incluir Estados Unidos con Donald Trump, independientemente del perfil ideológico, que podría ser más o menos estatista, todos los países terminaron empoderando al Estado para el tratamiento de la pandemia, ¿no? Tarde o temprano, por más resistencias o no, terminaron empoderando al Estado. Y esto, digamos, más allá de las diferencias ideológicas, tiene una importancia que para mí va a ser relevante en las décadas siguientes. Que para mí, creo yo, esta situación donde el Estado retoma un rol protagónico, inclusive más allá de la cuestión ideológica o con matices, va a ser un tema de la pospandemia también muy claro, porque la pospandemia además va a necesitar de un Estado fuerte para recuperar no solo la economía, sino varios aspectos de las desigualdades que se han profundizado en este momento, ¿no? Pero entonces ahí me parece que la pandemia trajo de vuelta al Estado-nación, ¿no? Porque vos fíjate que esto es interesante, hasta Donald Trump o Jair Bolsonaro es el Estado-nación de esos países el que negocia las políticas sanitarias con las empresas de vacunas, ¿no? Quienes lleva adelante los programas de distribución de vacunas, de utilización de las vacunas.
Y en los gobiernos de signo ideológico nacional y popular, ese Estado-Nación habilita también una serie de medidas excepcionales que en otro contexto hubieran sido muy difíciles de tomar, ¿no? Por lo tanto, esto es un tema clave, el tema del rol estatal en medio de la pandemia, y no creo que pueda ser desechado en el corto plazo como tema de recuperación de las políticas estatales, ¿no? Eh, con ciertas limitaciones. También es cierto que eh, hemos, hemos, no hemos podido avanzar en América Latina en la articulación de las políticas sanitarias. Eso también es una realidad, precisamente, y allí están los límites ideológicos, ¿no? Básicamente por las diferencias ideológicas entre los distintos gobiernos que están a cargo del Estado. Pero no ha habido desgraciadamente no ha habido una coordinación entre países, ¿no? Un Mercosur para la lucha contra la pandemia o una UNASUR para batallar para la compra conjunta de vacunas, o una serie de posibilidades de integración desde los estados nacionales recuperados o fortalecidos que no hemos podido lograr. Pero sí, de hecho, la categoría Estado Nacional hoy es una categoría que no está en discusión. Ojo, hace 10 años atrás, 15 años atrás, estaba en discusión, ¿no? En el 2005 García Linera, en una conferencia que dio en la UBA, señalaba que había toda una línea analítica sobre los estados nacionales que marcaba el fin de los estados nacionales como institucionalidad operativa, ¿no? Porque había triunfado la globalización neoliberal. O sea, que eso se podría poner en entredicho. Hoy nadie pone en entredicho la categoría de Estado Nacional. Al contrario, hay un resurgir del Estado-Nación como ámbito institucional. Y en ese sentido también es interesante el debate que se da en América Latina, en otros países también, pero en América Latina, entre esto que vos señalabas, del rol de las políticas públicas en cuanto a las limitaciones o los procesos sí, de restricciones, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que fíjate qué interesante, para los gobiernos neoliberales y neoconservadores, se han abrazado a las restricciones para zafar de los procesos de movilización popular. Por ejemplo, Piñera en Chile, ¿no? Piñera en Chile no decía la derecha chilena no decía que se estaba limitando las libertades individuales, porque las restricciones le servían para tratar de contener la movilización social, ¿no? Lo mismo en Colombia. Ahora, en países como la Argentina, que no están gobernadas por la derecha agita el fantasma de las restricciones son el Estado coartando las libertades individuales, ¿no? Es una herramienta política, no hay un convencimiento sobre esto, y en general uno podría decir que a nivel popular no hay una mirada contraria a la intervención estatal y a las restricciones, en tanto en cuanto se las vean como políticas de cuidado, ¿no? Y esta es otra categoría interesante de análisis de las políticas públicas. Hay todo un nuevo desarrollo, y la pandemia lo profundizó, que es la cuestión de las políticas de cuidado, ¿no? O sea, el Estado cuidando a las personas en su rol, ¿no? Un rol alejado del Estado dictatorial, que era el Estado represor, terrorista, o del Estado de las derechas, que era el Estado de la época macrista, ¿no? El Estado represor también. O sea, las políticas públicas de cuidado están hoy a la orden del día en cuanto a qué hay que hacer durante la pandemia y en la post-pandemia. Sí, totalmente. Bueno, digamos, ahí sin duda se ve esta marca que mencionás de la derecha en la oposición, como ha cumplido un rol, bueno, criminal, ¿no? Digamos, como de búsqueda de los contagios, digamos, a peor escenario sanitario, un mejor escenario político para sus proyectos, por lo tanto hay un juego ahí que se puso. Yo, digamos, me parece como para ir cerrando por ahí también este momento, yo pensaba, por otro lado,
Bueno, hace unos días estaba repasando otro libro que sacó Cristina. En realidad no lo sacó Cristina, pero está hecho con sus discursos, que sale también en el 2019, son los discursos de Cristina en la ONU y en diferentes escenarios. Y ese libro comienza con el discurso que da Cristina cuando recibe la fragata Libertad en el 2013, después de que fue retenida en Ghana por los fondos buitres. Eh, bueno, les recomiendo volver a ese discurso porque es súper interesante también en ese planteo, como bueno, hay un planteo soberano, tanto en términos de soberanía, eh, y, y digamos, bueno, puede verse, me parece que ahí reflejada como cada uno de los pilares que de alguna manera sostienen también a los gobiernos populares en su recuperación histórica, además, pero digo, pensaba ahí puntualmente en ese fenómeno, porque en Argentina el macrismo se ocupó de llevar a cabo un mega endeudamiento nuevamente. ¿Cómo opera el endeudamiento, estos roles de- tanto del FMI, Club de París, Banco Interamericano, digamos, como los grandes prestadores de dinero, digamos, del gran juego financiero? Cómo opera ahí como yugo, ¿no? Como forma de condicionamiento, digamos, es decir, en su momento tuvieron el Estado por la fuerza, con el devenir han experimentado, hay experiencias que permiten, digamos, recuperar ese rol del Estado, pero entonces ahí el juego es un condicionamiento mayor para que esta recuperación no pueda redundar en proyectos perdurables, ¿no? De alguna manera, lo que se está condicionando son las condiciones de posibilidad de un desarrollo soberano de los pueblos y bueno, ¿cómo ves ese rol del endeudamiento? Sí, a mí me parece, bueno, es clave traerlo hoy a cuento, ¿no? Para toda América Latina y para la Argentina, en ella. Eh, es llamativo la persistencia digamos, la deuda externa, el endeudamiento externo, es un mecanismo que las oligarquías liberales del fin del siglo XIX, principio del XX, desarrollaron para financiar sus políticas económicas, ¿no? O sea, ahí surge la deuda externa estructuralmente hablando, porque la otra forma de financiarse hubiera sido cobrarse impuestos a ellas mismas, lo cual era absurdo, ¿no? A buen negocio. Claro, no era negocio. Entonces, ¿cómo financiar ferrocarriles, puertos, buques, calles, carreteras, edificios públicos? ¿Cómo hacer eso sin cobrarse impuestos? ¿Cómo hacer eso dejando la tierra sin carga impositiva? ¿Cómo hacer eso sin cobrar para los derechos aduaneros que hubieran encarecido los productos de la élite hacia afuera y hubieran encarecido los productos hacia adentro? Bueno, todo eso se podía hacer si se tomaba deuda. La deuda se tomó en ese momento. ¿Quién pagó la deuda? El conjunto de la sociedad a través del Estado. ¿Quién se benefició de lo que la deuda desplegó? El poder oligárquico. O sea, la élite oligárquica inventó este cuento de este, privatizar la ganancia de la deuda y socializar el pago de la misma. Este esquema se interrumpió en los gobiernos nacionales populares porque todos ellos intentaron mayores márgenes de autonomía, y entonces o bien cancelaron sus deudas década del 40 o del 50, o bien las redujeron significativamente y no tomaron nuevas. Con el despliegue del desarrollismo nuevamente retoma el camino de la deuda, pensando en una deuda que iba a generar un desarrollo industrial, y entonces iba a poder repagar cómodamente lo que se había tomado. No ocurrió. El problema de la deuda hoy es que está despegada de toda función económica. O sea, lo que ha logrado las élites latinoamericanas neoliberales es despegar la deuda de todo compromiso real, ¿no? Si vos hoy en la calle preguntás, bueno, ¿usted sabe para qué se tomó deuda por 45 millones de dólares? Nadie sabe por qué. ¿No? Nadie sabe para qué. Es que nadie sabe para qué.
¿no? Fue directamente un modo de robarse 45.000 millones de dólares. Eso es real y es así. La deuda se ha despegado. Uno decía, ¿para qué toma deuda en 1962? Y bueno, tomamos deuda para financiar la recuperación de la infraestructura económica que nos va a permitir instalar las empresas transnacionales. Bueno, veamos después cómo es el recupero. ¿Para qué tomamos deuda en 1880? Y bueno, para hacer la ciudad de La Plata, para hacer los edificios públicos de Buenos Aires, de Río de Janeiro. O sea, la deuda se transformaba en deuda, pero dejaba algo concreto, ¿no?, en la realidad. Hoy eso se ha despegado totalmente, ¿no? La deuda es un mecanismo, primero de satisfacción de las demandas de recursos financieros de las élites, y segundo, es un gran ordenador económico de cada uno de los países. Porque sean cuales sean las perspectivas ideológicas de los distintos gobiernos de América Latina, están realmente y verdaderamente condicionados por un entramado de deuda que son los organismos financieros, el Fondo Monetario, que recordemos, pertenece a la ONU, ¿no?, el Banco Mundial, el BID, que pertenece a la OEA, o sea, son mecanismos de sujeción, ¿no?, que a través de la toma de deuda condicionan las políticas de los países de América Latina. Hay países que están en mejores condiciones para escaparse de ese esquema, hasta cierto punto, la Argentina, Brasil. Pensemos que Brasil, Argentina, en 1910, 2008 Lula y 2009 Néstor cancelaron sus deudas externas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tienen una capacidad económica de capturar recursos y repagar esas deudas. Bueno, eso hoy está otra vez en entredicho, ¿no?, porque la deuda sigue creciendo a medida que no se la paga. Y lo que decía yo me sorprende, o nos debiera llamar a reflexión en este contexto actual, ¿no?, es la persistencia del mecanismo de la deuda como elemento de sujeción soberana. ¿Por qué? Porque las otras modalidades han pasado de moda, ¿no? Nadie hoy intenta un golpe de Estado militar, por suerte, ¿no?, porque ha quedado fuera ¿no?, ha quedado fuera del registro político. Hoy es imposible los procesos de terrorismo de Estado, digamos. Hay ciertos aprendizajes democráticos, ¿no?, pero la deuda como mecanismo de sujeción no, sigue allí funcionando, ¿no?, sigue allí intacta, y más aún, completamente por fuera de los contextos, ¿no? Porque uno dice, en medio de esta pandemia, ¿por qué los países de América Latina siguen debatiendo con el Fondo Monetario si pagarle los intereses? Porque nadie piensa jamás en pagar el total de la deuda, porque eso ya es imposible, ¿no? Pero aún los intereses son gravosos hoy, en medio de la crisis económica de la pandemia. Y sin embargo, no logramos una estrategia común y no logramos tampoco cambios en el propio Fondo Monetario, ¿no?, que sigue existiendo la deuda como si la economía funcionara creciendo al 10% anual en medio de la pandemia. Así que yo creo que ahí tenemos un debate fuerte que llevar adelante, y creo que también habría como que generar un corte abrupto, marcando alguna legislación, quizá constitucional o quizá por fuera de la Constitución, que penalice a los gobiernos que hacen acrecentar la deuda externa, ¿no? Me parece que por ahí también, para que se busquen otros mecanismos de generación de recursos económicos. No, todos sabemos que, obviamente, digamos, si las deudas son para hacer crecer la economía, es muy sencillo. Mirá, como decía Jaureche, si te lo hacen complicado es porque te están macaneando. Si vos tenés un kiosco y pedís 1.000 pesos prestados, y tu kiosco, y te lo prestan al 2% anual, tenés que entregar 2 pesos cuando termina el año. Si tu kiosco produce 1 peso, ya sabes que vas a perder 1 peso por año. Y encima no podés pagar el monto general de la deuda. Entonces, me parece que ahí se ve el mecanismo fuertemente condicionante que tiene la deuda, y que no se va a poder resolver si no hay políticas integradas de América Latina para tratar ese tema, ¿no?, como un bloque.
Totalmente, sí, sí. Bueno, su carácter político, ¿no? Digamos, como que siempre es escondido por un carácter más, si se quiere, técnico. Y Claro. bueno, nada, este ejemplo que traías, el Fondo Monetario está evaluando un préstamo de alrededor de 45.000 o 50.000 millones de dólares para todo el mundo para paliar la pandemia, y es lo que se fugó el gobierno de Macri en un año y medio más o menos. Y bueno, la verdad es que las magnitudes son escalofriantes. Yo, digamos, creo que, bueno, estamos como para ir cerrando, pero de ahí tengo como, me surgen como dos preguntas que de alguna manera también están planteadas en la clase, que tienen escrita como para continuar, pero es, bueno, de alguna manera, toda la agenda que se abre en torno a el reconocimiento del Estado hacia las diversidades. Digamos, hace pocos días se sancionó el cupo laboral trans, digamos, y hay una agenda de derechos, de reconocimiento de derechos por parte del Estado que aparece como, no aparece, en realidad comienza a ser agenda justamente de las políticas públicas. Y entonces pienso mucho en, bueno, digamos, aquí podemos encontrar cuáles son los debates o las agendas del siglo XXI, y también cuánto conviven todavía con las agendas del siglo XX, porque lo veo a Bolsonaro por otro lado, eh, bueno, ya saben lo que es Bolsonaro, de alguna manera, pero como, como la expresión más parecida a un líder fascista en este momento. Bueno, vemos que esas expresiones fascistas de ultraderecha también se esparcen, digo, son parte de la discusión. Entonces, digo, ¿cuánto hay del siglo XX en este siglo XXI? ¿Cómo ves eso? Sí, bueno, el caso de Bolsonaro particularmente para mí es una persona que no está en sus cabales, creo que es un demente peligroso. Pero sí hay un retorno de las derechas a su discursividad del siglo XX, ¿no? Incluso yo diría a la discursividad de la Guerra Fría. Eh, y esto tiene que ver con la carencia de un proyecto económico, ¿no? Lo decía García Linera Álvaro García Linera en una reciente conferencia, ¿no? Las derechas en América Latina han retornado a su discursividad más brutal, ¿no? Y en ese sentido se muestra muy clara la contraparte con los procesos de ampliación de derechos del siglo XXI, ¿no? El Estado, en los gobiernos nacionales populares del siglo XXI que ha registrado, porque ese es otro tema, ¿no? Que no sale del Estado en sí, sino que registra las luchas de colectivos de décadas por sus derechos, ¿no? Y luego de registrarlos los transforma en políticas públicas. Eso me parece que es un aspecto en el cual inclusive algunos países de América Latina, Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela, van incluso más allá que otros países del mundo, ¿no? De Europa o de Estados Unidos. Pero esa agenda nueva, ¿no? de los derechos es el resultado de las militancias y del registro que de esas militancias hace el Estado Nacional y Popular. La derecha ha quedado atrapada en una discursividad, como bien vos decís, diríamos neofascista, ¿no? Por eso, diríamos, usamos la palabra neoliberal y neoconservador para mencionar los gobiernos como el de Bolsonaro, o el de la calle Pou o Piñera, ¿no? No son solo neoliberales, o ya, digamos, ese aspecto tan económico ha quedado, son gobiernos neoconservadores, ¿no? O aún neofascistas, en el caso de Bolsonaro, con una agenda que hace del no reconocimiento de los derechos, de los nuevos derechos, digamos, una agenda política, ¿no? Y en ese sentido también preocupa, al menos nos debería preocupar, que lo hacen pensando en que eso puede generarles votos, ¿no? Eh, Esto ya escapa a la lógica de los partidos políticos y nos pone sobre la pista de la lógica social, ¿no? ¿Qué actores sociales están hoy? Ojo, hay un aspecto que no hemos mencionado tampoco, no es menor en toda América Latina, no es menor en Brasil, para nada, es casi decisivo hoy, son las corrientes neoevangelistas, ¿no?
este es un fenómeno muy subterráneo de la sociedad latinoamericana, que el pensamiento nacional popular y de izquierdas lo ha dejado de lado, y eso, digamos, resulta un problema, porque hay mucho proceso político hoy sostenido en el neoevangelismo, ¿no? Ese evangelismo televisivo de perfil norteamericano, que es decisivo hoy en muchos países, ¿eh? Es decisivo en el voto en El Salvador, es decisivo en el voto en Honduras, es decisivo en el voto en Guatemala, en Brasil es clave, ¿no? Y en Argentina cada vez es más fuerte, y son miradas neoevangelistas muy ancladas en el pensamiento de ultraderecha, sobre todo en la cuestión de los derechos de género y los derechos de nueva generación. Mm. Ese es un fenómeno que hay que prestarle mucha atención porque está muy presente y tiene un peso popular que no es descartable, ¿no? Sí, sí. Bueno, pensaba también en el bautismo de Bolsonaro, ¿no? Digamos, como es una iglesia evangélica que lo bautiza, entiendo que en el 2016, eh, Mesías, ¿no? Tenemos su segundo Sí, nombre, es un segundo nombre producto de este bautismo del 2016. Eh, sí, sí. Y el presidente electo de Perú, Castillo, que digamos, veremos cómo cuando asuma, si es que la derecha lo deja asumir, también es un evangélico. ¿No? Este, es un maestro de la zona campesina, digamos, pero también es un evangélico. Así que veremos que ya hay presidentes evangélicos, ¿no? El vice de Dilma venía de los movimientos evangelistas brasileños, ¿no? El presidente de El Salvador. Bueno, es un tema que hay que también prestarle atención, sobre todo en los discursos de una derecha muy alejada del respeto a las minorías, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y también en este tren de pensar, bueno, temas que por ahí no nos alcanza la clase para tratar en profundidad, pero me parece que también la cuestión del ambientalismo y esta, digamos, nueva sensibilidad que se está construyendo en relación a esta temática va también a marcar en gran medida, digamos, procesos que de alguna manera también logran amalgamar gran parte de la población. Digamos, hemos visto acá experiencias de movilizaciones de ciudades enteras contra la megaminería, contra diferentes expresiones. Entonces, digo, creo que hay una agenda que se está tejiendo, eh, se va a estar tejiendo ahí, digamos, y bueno, yo creo que ahí, siempre volviendo a esta definición de Williams, ¿no? De, bueno, lo residual, lo emergente, lo Ujú. folclórico, con la cultura se construye con cada uno de estos elementos que son como capas históricas, pero que no quedan enterradas, sino que están todo el tiempo en medio de esa disputa. A mí me parece que algo también, incluso como vos lo describías y lo describís en el libro, digamos, esta idea de lucha, ¿no? Digamos, la idea de una lucha abierta y de comprender que nos encontramos en una lucha bueno, de proyectos políticos, con el riesgo también de toda esa demonización de la política que también digamos, pudimos tocar en algún momento, pero no llegamos a profundizar del todo. Pero, digo, como acá hay muchos elementos que nos permiten, me parece importante esto que mencionabas hoy, ¿no? De como recuperar al Estado que se lo había planteado como ya parte del pasado, como una institución del pasado que debía reconfigurarse, poder comprender bueno, que eso, digamos, aventurar una hipótesis así, sin duda conlleva como ciertos proyectos políticos detrás, y al mismo tiempo, nada, no reconoce de qué manera también el Estado nos ha constituido, ¿no? Nos constituye, ¿sí? Digamos, como, de hecho, justamente todos estos movimientos de hoy en día, digo, ni la izquierda más, digamos, que se presenta, digo, todos se presentan en elecciones de alguna manera, digamos, la disputa en el juego del Estado ya es un triunfo hegemónico, si se quiere. Y bueno, digamos, entonces ahí la pelea está por, bueno, ¿cuál es el signo? ¿No? Me parece que ahí hay elementos como la noción de la soberanía con respecto a la entrega, digamos, patria o colonia, digamos, como elementos que han sido como que se han presentado muchas veces como muy esquemáticos, pero que siguen siendo muy potentes y muy útiles para poder describir este proceso de lucha que es
bueno, justamente, digamos, ¿no? Ujú. Violento, ¿no? Porque sabemos todo lo que conlleva en el medio, pero como esto, como parte pienso este cierre como una pausa parcial en esta discusión, o bueno, o al menos, o el traslado de este espacio de discusión hacia otros lugares, hacia otras conversaciones y diálogos que siempre están presentes, digamos. Parece que digamos, si lo que buscamos en este proceso fue el de poder aportarles algunas pistas para poder seguir problematizando desde una visión del Estado, ¿sí? Creo que en eso Ujú. también compartimos bueno, que si hay alguna posibilidad de que este mundo pueda ser mejor, es con un Estado que atienda a sus sociedades y que promueva un código de convivencia, una posibilidad de convivencia diferente. Exactamente, totalmente de acuerdo, Pablo. Y proponemos esto como proyección, ¿no? Un estado que registre, que primero que sea el resultado del propio pueblo, ¿no? Un estado que no sea un agente externo a su propio pueblo y que a partir de ahí registre para el despliegue de sus políticas públicas las verdaderas necesidades y demandas populares, ¿no? Ese es un poco el secreto simple pero difícil de llevar a cabo de este camino que hemos recorrido. Bueno, seguiremos en esa lucha. Entonces, Así es. bueno, será hasta la próxima, entonces. Nos encontraremos en otras instancias seguramente. Muchísimas gracias, Carlos, por estos Gracias, Pablo, a diálogos. vos por el espacio. Y bueno, nos mantenemos alertas y en lucha, en producción, reflexión y producción todo el tiempo. Tal cual. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Chao, chao.